La capacidad combinatoria del lenguaje, de los términos, es infinita. Y esto se aplica no solamente cuando se escriben pues libros, ensayos, artículos, etcétera, todo tipo de tratados escritos, sino que también se puede aplicar pues, a las conversaciones, a las clases que se pueden impartir, a las conferencias, a las exposiciones orales, de tal manera que al final un mismo tema puede tener infinidad de versiones diferentes en función de los términos en los que nos fijemos más, de los conceptos que queramos desarrollar más, usando palabras diferentes, lógicamente, etc. Por lo tanto, las ideas se pueden recombinar de infinitas maneras y siempre se pueden desarrollar matices nuevos, ideas nuevas, con la combinación de otras. Es lo que decía también, en cierta medida, John Locke en su tratado o su ensayo sobre el entendimiento humano o sobre el conocimiento humano en 1690. El saber filosófico es instrumental. Esto significa que los estudiantes que tienen que aprender esta asignatura de la filosofía, por ejemplo, en el bachillerato, en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, con filosofía o con historia de la filosofía, pues aprenden muchísimos conocimientos, no aprenden fantasía, sino conocimientos, aprenden conceptos, ideas, vocabulario, léxico, y también pues aprenden los contenidos de distintas ramas de la filosofía, como es, por ejemplo, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía del arte, metafísica, lógica, lógica matemática o simbólica o formal, y pues otros muchos conocimientos que les sirven no solamente para aprenderlos por sí mismos, que son muy útiles también, sino pues sirven para que entiendan mejor otras asignaturas, otros conocimientos que van a tener que aprender en el futuro. Los libros digitales, o los ebooks, como se dice, aunque me gusta más usar la expresión libros digitales, porque respeta el español o el castellano, y hay bastantes anglicismos en la lengua española, pues creo que es una posibilidad que se ofrece a los lectores, aunque yo creo que es más cómodo leer los libros en papel, en vegetal, los libros vegetales que se dice actualmente, para referirse a los libros de papel. Y la experiencia lectora parece que es más cómoda en los libros de papel, o eso depende también de preferencias personales. En cualquier caso, también es verdad que hay bibliotecas de libros digitales amplísimas, de decenas de miles de libros, o más incluso, o de más de 100.000 libros, y es otra posibilidad más para encontrar más títulos que poder leer o poder consultar, etcétera. En cualquier caso, gracias a Internet, pues tenemos una cantidad de conocimientos disponibles prácticamente infinita, y eso pues es algo muy positivo. La curiosidad se puede ejercer de muchas formas diferentes, de infinidad de maneras, diría yo. Pero está claro que, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento sería una de las técnicas para aplicar esa curiosidad al conocimiento de la realidad, al conocimiento de distintos saberes, etc. Y por otra parte también está el aprendizaje por proyectos, que es otra fórmula, es otro procedimiento, otra técnica que se utiliza en la educación media, en la enseñanza media, y que también se puede aplicar en el ámbito de la enseñanza universitaria, aunque en esta última predominan más las clases magistrales. De todas formas, se puede hacer una combinación entre clases magistrales, enseñanza por descubrimiento y enseñanza por proyectos. No es algo imposible en función del tipo de alumnado, del tipo de estudiantes, etcétera, y de otras circunstancias, pero se pueden utilizar unos métodos u otros para satisfacer ese ansia de saber. El deseo de saber es una actitud que yo creo que puede pensarse que es universal, porque se puede aplicar a todas las personas, tanto hombres como mujeres, como niños, como adolescentes, jóvenes, etcétera, mayores, etcétera. En realidad, este deseo de saber está inscrito en la propia naturaleza humana, el deseo de conocer, ya lo decía el propio Aristóteles hace 2300 y pico años, también lo señalaba Platón y otros grandes filósofos lo indicaban, y es algo que es de sentido común pensar eso también. En cualquier caso, pues actualmente en el siglo XXI parece que hay una tendencia en una parte de la población considerando que este deseo de saber pues, es secundario frente al deseo del disfrute, al deseo de consumir bienes materiales, de tener experiencias muy satisfactorias y muy agradables, y parece que el saber queda en un tercer término, y esto no debería ser así, de hecho no es así.
La capacidad de investigar es fundamental en cualquier tipo de estudio, de enseñanza, y esto se aplica no solamente a las personas que están cursando estudios universitarios, sino también, por supuesto, a los que estudian, por ejemplo, en los centros de enseñanza media, en los institutos, porque, por ejemplo, se puede pensar que la capacidad de investigar es tan importante porque sirve para localizar más información, sobre todo más conocimientos, saber, diríamos, integrar esos conocimientos en la mente y luego también desarrollar pues unos conocimientos y unas capacidades creativas que se amplían más y se profundizan precisamente por medio de la investigación. De hecho, por ejemplo, hay muchos libros sobre investigación, sobre técnicas de investigación, y uno de los más importantes es el de Umberto Eco, Cómo se hace una tesis. Realmente ahí pues se ofrecen muchas claves para desarrollar mejor esa capacidad de investigación y aprender cada vez más. En el libro del filósofo estoico Séneca, titulado La brevedad de la vida, se plantean numerosas cuestiones relativas a la fugacidad de la existencia. Y realmente es cierto lo que dice este gran sabio estoico, político, erudito, romano, aunque nacido en Hispania. Realmente Séneca confirma lo que ya sabemos también en el siglo XXI, que si se derrocha el tiempo, al final de la vida, pues las personas no hicieron lo que realmente querían desarrollar en su propia existencia, y luego no sirve de nada arrepentirse porque ya no se puede recuperar el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos porque una vez que se gasta ya no se puede recuperar otra vez para volver a emplearlo. Diríamos, un curso lineal del tiempo, y esa es la base para pensar que tenemos que aprovecharlo de la mejor forma posible, sin duda.